Prepárate para sentir la historia que estás a punto de escuchar. Puede tocar tu corazón más de lo que imaginas. Millonario fingió irse de viaje, y lo que vio en secreto lo dejó completamente helado. El niño llevaba meses sin reír, y nadie en esa mansión parecía notarlo. En una casa donde todo brillaba por fuera, algo esencial se estaba apagando por dentro, en silencio. Ricardo había construido un imperio desde cero, negocios, viajes, reuniones interminables. Su nombre imponía respeto y admiración, pero dentro de su propia casa era apenas una sombra que entraba tarde y salía temprano. Decía que trabajaba por su familia, sin darse cuenta de que, en el proceso, había dejado de vivir con ella. Alessandra, su esposa, llenaba los espacios con apariencias. Eventos sociales, vestidos caros, sonrisas ensayadas. Para ella, la maternidad era un accesorio incómodo, algo que debía verse bien desde afuera, pero que no merecía demasiado tiempo. El llanto de su hijo la irritaba más de lo que la conmovía. Leo, su pequeño hijo, pasaba los días en silencio. No pedía atención, no hacía berrinches, no reclamaba. Se sentaba con sus juguetes sin jugar realmente, mirando al vacío como si ya hubiera aprendido que nadie iba a responder. Su tristeza no hacía ruido, y por eso era ignorada. Ricardo notaba algo extraño en su hijo, pero prefería no profundizar. Pensaba que era una etapa, que los niños se adaptan, que todo se arregla con tiempo. Para evitar discusiones con Alessandra, había externalizado la crianza. Niñeras, rutinas, horarios, todo bajo control, excepto lo más importante. Fue en ese contexto que llegó Elena, la nueva niñera, sencilla, discreta, sin la clase que Alessandra consideraba adecuada para su entorno. Desde el primer día, la miró con desprecio. Para ella, Elena era un error estético dentro de una casa que debía verse perfecta. Las quejas no tardaron en llegar. «No me gusta cómo habla», decía Alessandra. «No tiene presencia». Ricardo escuchaba sin discutir. Estaba cansado. Prefería la paz superficial antes que enfrentar una verdad incómoda. Pero cada comentario iba sembrando una duda peligrosa. Una noche, después de otra discusión inútil, Ricardo tomó una decisión impulsada por la desesperación. Pondría a Elena a prueba. Fingiría un viaje de negocios y regresaría sin avisar. Estaba convencido de que encontraría algo, cualquier cosa, que justificara su despido y calmara a Alessandra. Preparó su maleta, dio instrucciones, se despidió de su hijo con una caricia rápida y se fue. O eso hizo creer. En realidad, su mente estaba fija en una sola idea: descubrir qué hacía Elena cuando nadie la observaba. No imaginaba que esa trampa estaba a punto de volverse contra él, porque mientras Ricardo planeaba vigilar a la niñera, no sabía que lo que estaba a punto de descubrir no sería un error, sino una verdad tan poderosa que lo obligaría a mirarse a sí mismo por primera vez. Ricardo no viajó a ninguna parte, condujo unas pocas cuadras, estacionó en una calle discreta y esperó. El motor apagado, las manos tensas sobre el volante, el corazón acelerado. Se dijo a sí mismo que lo hacía por orden, por responsabilidad, por el bien de su familia. En el fondo, había algo más, una necesidad desesperada de tener razón, de confirmar que su incomodidad tenía un culpable claro. Al caer la noche, regresó a la mansión sin anunciarse. Entró por la puerta lateral, como un extraño en su propia casa. Cada paso resonaba más de lo habitual, como si la casa misma estuviera consciente de su presencia oculta. No encendió luces. Quería ver sin ser visto, escuchar sin intervenir. Desde el pasillo, escuchó un murmullo suave. No era el silencio rígido al que estaba acostumbrado. Era una voz baja, casi cantada. Ricardo se detuvo.
Reconoció el timbre infantil de Leo respondiendo con pequeños sonidos, algo que no había oído en mucho tiempo. Esa simple interacción ya lo inquietó más de lo que esperaba. Avanzó despacio, conteniendo la respiración. Pasó frente al salón impecable, al comedor intocable, a los retratos familiares donde todos sonreían sin mirarse. La voz venía del fondo, del área más íntima de la casa, del lugar donde nadie de la alta sociedad pensaría buscar algo importante. Alessandra no estaba. Seguramente había salido, como tantas veces, confiando en que alguien más se encargara de lo que ella prefería no mirar. Ricardo sintió una punzada incómoda, pero la ignoró. No era momento de cuestionar eso. Aún no. La voz de Elena se volvió más clara. No hablaba como una niñera dando instrucciones, hablaba como alguien que acompaña. Despacio. Así. Muy bien, decía con ternura. Ricardo frunció el ceño. Aquello no encajaba con la imagen que Alessandra había construido. Leo respondió con una risa breve. Una risa real. Ricardo se quedó inmóvil. Hacía meses que no escuchaba ese sonido. Sintió un nudo en el pecho, pero lo reprimió. No había venido a emocionarse. Había venido a encontrar un error. La luz del baño se filtraba por debajo de la puerta. Ricardo se acercó lentamente con el pulso acelerado. Cada paso lo hacía dudar de su propósito inicial. Por primera vez, temió lo que estaba a punto de ver. No por Elena, sino por él mismo. Se inclinó apenas y apoyó la mano en el marco de la puerta. La abrió lo suficiente para mirar sin interrumpir. El vapor tibio salió a su encuentro, junto con una escena que no estaba preparado para comprender. En ese instante, antes incluso de ver con claridad, Ricardo supo que algo irreversible estaba por ocurrir, porque el silencio que había usado como trampa comenzaba a revelarle una verdad que ya no podría ignorar. Ricardo abrió la puerta apenas unos centímetros más, y el vapor tibio del baño le golpeó el rostro como una caricia inesperada. El espejo empañado, las baldosas húmedas y el sonido del agua cayendo suavemente creaban una atmósfera íntima, casi sagrada. Durante un segundo, tuvo la absurda sensación de estar invadiendo algo que no le pertenecía, como si aquel espacio hubiera sido reservado para un amor del que él había estado ausente demasiado tiempo. Dentro de la bañera, Leo estaba sentado entre espuma blanca que le cubría el pecho y los brazos. Sus mejillas estaban sonrojadas, sus ojos brillaban y su risa llenaba el baño de una música que Ricardo no recordaba haber escuchado jamás en su propia casa. No era una risa nerviosa ni forzada, era una risa libre, desbordada, de esas que nacen cuando un niño se siente completamente seguro. Elena estaba arrodillada junto a la bañera, con las mangas arremangadas y el cabello recogido de manera simple. No había prisa en sus movimientos. Con una mano sostenía un pequeño patito de goma amarillo que hacía nadar entre la espuma, y con la otra ayudaba a Leo a enjuagarse sin sobresaltos. Cada gesto estaba lleno de paciencia, de atención auténtica, como si el mundo exterior no existiera. «Mira, Leo», decía Elena con una voz suave, casi cantada. «El patito se va a esconder. ¿Dónde estará ahora?» Leo soltó una carcajada y chapoteó el agua, buscando el juguete entre la espuma. «¡Aquí! ¡Aquí!», gritó, feliz. Ricardo sintió un golpe seco en el pecho. Era la primera vez en meses que escuchaba a su hijo levantar la voz, no por llanto, sino por alegría. Elena comenzó a cantar. No era una canción sofisticada ni afinada a la perfección. Era una melodía sencilla, antigua, de esas que se heredan sin saber de dónde vienen. Cantaba mientras enjabonaba con cuidado los brazos pequeños de Leo, mientras le hablaba, mientras lo miraba a los ojos. Ricardo notó algo que lo desarmó por completo. Elena no estaba cumpliendo una tarea. Estaba compartiendo un momento.
Leo apoyó la cabeza en el borde de la bañera, completamente relajado, confiado. Cerró los ojos un instante, como si quisiera quedarse allí para siempre. Ricardo sintió que las piernas le temblaban. Comprendió con una claridad dolorosa que jamás había visto a su hijo así de tranquilo, ni con él, ni con Alessandra, ni con ningún médico, ni con ningún lujo. En ese instante, la escena dejó de ser sobre Elena, se volvió sobre él. Ricardo se vio reflejado en el espejo empañado del baño, un hombre exitoso, poderoso y absolutamente inútil en lo más importante. Entendió que había cambiado tiempo por dinero, presencia por comodidad, amor por silencio, y que su hijo había pagado ese precio con tristeza. Recordó las quejas de Alessandra, su desprecio, su obsesión por las formas. Recordó cuántas veces había preferido no discutir, no involucrarse, no mirar, y allí, viendo a su hijo reír en brazos de una mujer humilde a la que había querido despedir, entendió que el verdadero error no estaba en Elena, estaba en su propia ausencia. Elena levantó la vista un segundo y lo vio. No se sobresaltó, no gritó, no se justificó. Solo le sonrió con respeto, como diciendo sin palabras, «Tu hijo está bien». Ese gesto simple terminó de quebrarlo. Las lágrimas comenzaron a correr por el rostro de Ricardo sin que pudiera detenerlas. Ricardo dio un paso atrás y apoyó la espalda contra la pared del pasillo, llevándose una mano al rostro. Había fingido irse para vigilar a una empleada. Y acababa de descubrir, en un baño lleno de espuma y risas, que el mayor ausente había sido siempre él. Y desde ese momento, nada volvería a ser igual. Ricardo permaneció varios minutos apoyado contra la pared del pasillo, respirando con dificultad, como si acabara de correr una larga distancia sin haberse movido del lugar. El eco de la risa de Leo seguía vibrando en su pecho. No era un recuerdo agradable sin más, era una revelación dolorosa. Comprendió que había sido testigo de algo que no podía desver. Aquella escena no solo mostraba lo que Elena hacía bien, sino todo lo que él y Alessandra habían hecho mal durante demasiado tiempo. Cuando Elena terminó el baño, envolvió a Leo con una toalla suave y lo cargó con cuidado. El niño apoyó la cabeza en su hombro, cansado pero feliz, todavía sonriendo. Ricardo se apartó discretamente del pasillo para no ser visto. No quería interrumpir ese momento. Por primera vez, entendió que su presencia constante, silenciosa y atenta, habría sido más valiosa que cualquiera de sus ausencias justificadas. Ricardo caminó hacia su despacho, cerró la puerta y se sentó a oscuras. Allí, rodeado de símbolos de éxito, se sintió pequeño. Pensó en su matrimonio con Alessandra, en cómo había comenzado con pasión y promesas, y en cómo se había convertido en una convivencia fría, sostenida por apariencias. Se dio cuenta de que había usado el trabajo como refugio para no enfrentar un hogar que ya no era hogar. Tomó el teléfono y dudó. Alessandra no estaba en casa. Seguramente estaría en algún evento, rodeada de personas que aplaudían su elegancia sin conocer su vacío. Ricardo pensó en colgar, en esperar, en no iniciar un conflicto. Pero algo había cambiado. Esa noche ya no podía seguir postergando lo inevitable. «Tenemos que hablar», dijo. Cuando ella atendió, el tono de su voz era distinto. No era acusador ni cansado. Era firme. Alessandra lo notó de inmediato. «Ahora no es buen momento», respondió ella. «Estoy ocupada». Ricardo cerró los ojos. «Nunca lo es», contestó. «Pero Leo sí lo necesita». Hubo un silencio incómodo al otro lado de la línea. Ricardo aprovechó ese espacio para decir lo que llevaba años acumulando. Le habló de la tristeza de su hijo, de su propio miedo, de la escena que acababa de presenciar. No gritó, no atacó. Simplemente expuso una verdad que ya no podía esconderse detrás de escenas elegantes y excusas sociales. Alessandra respondió con frialdad.
Dijo que exageraba, que los niños son caprichosos, que una niñera no podía reemplazar lo que ellos representaban como familia. Ricardo entendió entonces algo devastador. Ella no veía a Leo como un ser que necesitaba amor, sino como un elemento más dentro de una vida bien presentada. Nuestro hijo no necesita más apariencias, dijo Ricardo con voz firme. Necesita padres. Alessandra no respondió, o tal vez no supo cómo hacerlo. En ese silencio, Ricardo sintió que algo se rompía definitivamente, no con violencia, sino con claridad. Colgó el teléfono y se quedó sentado, temblando. No sabía qué decisiones vendrían después, pero sí sabía algo con certeza absoluta. No volvería a mirar hacia otro lado. No volvería a sacrificar a su hijo para sostener un matrimonio vacío. El miedo seguía ahí, pero ya no mandaba. Esa noche, mientras escuchaba a Leo dormir profundamente por primera vez en mucho tiempo, Ricardo entendió que había cruzado un punto sin retorno. La verdad había sido dicha, aunque aún no aceptada. Y a partir de ese momento, cada paso que diera tendría que estar guiado por una sola prioridad: no volver a fallarle a su hijo. Alessandra regresó a la mansión entrada la noche, envuelta en perfume caro y en esa seguridad ensayada que siempre la había acompañado. El sonido de sus tacones resonó en el mármol como un recordatorio de todo lo que esa casa había sido durante años. Elegante, fría, impecable. Ricardo la esperaba en la sala, sentado, sin papeles ni teléfono, solo con una calma tensa que ella no supo interpretar de inmediato. ¿Qué urgía tanto?, preguntó Alessandra, dejando el bolso sobre la mesa sin mirarlo. Tu llamada fue exagerada. Ricardo levantó la vista despacio. Lo exagerado es haber ignorado a nuestro hijo durante tanto tiempo, respondió. El silencio que siguió no fue de sorpresa, sino de incomodidad. Alessandra no estaba acostumbrada a que la confrontaran sin rodeos. Ricardo le contó lo que había visto en el baño. No adornó la escena ni buscó conmoverla. Describió la risa de Leo, la tranquilidad, la ternura que jamás había visto en él. Mientras hablaba, Alessandra fruncía el ceño, no por dolor, sino por molestia. Para ella, aquello no era una revelación, era una amenaza a su narrativa perfecta. ¿De verdad vas a convertir a una niñera en heroína?, respondió con desdén. Es su trabajo agradar al niño. No confundas profesionalismo con amor. Ricardo sintió un golpe seco en el pecho. Comprendió que ella no solo no había visto a su hijo, tampoco quería verlo. Nuestro hijo no necesita que lo entretengan, dijo Ricardo con firmeza. Necesita que alguien lo mire, que lo escuche, que esté. Alessandra cruzó los brazos. Para eso te tiene a ti, respondió. Siempre has dicho que trabajas por él. Ricardo negó lentamente. Trabajé para no estar, admitió. Y eso casi nos cuesta todo. La conversación subió de tono. Alessandra habló de reputación, de lo que dirían, de cómo se vería una separación, de lo inapropiado que era encariñarse con una empleada. Cada argumento giraba alrededor de la imagen, nunca alrededor de Leo. Y en cada palabra, Ricardo sentía cómo la distancia entre ambos se volvía irreversible. Leo está bien, insistió ella. Siempre lo ha estado. Ricardo alzó la voz por primera vez. No lo estaba, dijo. Estaba triste, callado, apagado, y yo lo permití. Esa confesión dejó a Alessandra sin respuesta durante unos segundos. No porque le doliera, sino porque no sabía cómo contradecirla. No pienso cambiar quién soy por una escena emotiva, dijo ella finalmente. Si tú quieres jugar a ser padre ahora, es tu problema. Ricardo sintió una claridad devastadora. Ya no había nada que rescatar desde ahí. No era una discusión, era una revelación definitiva. Entonces, esto termina aquí, dijo con una serenidad que sorprendió incluso a él. Porque yo sí voy a cambiar.
Alessandra lo miró incrédula, como si recién entendiera que aquella conversación no era una amenaza, sino una decisión. Esa noche, mientras Alessandra subía las escaleras sin mirar atrás, Ricardo se quedó en la sala, solo, pero extrañamente en paz. Por primera vez, había elegido a su hijo sin condiciones, y aunque el precio sería alto, sabía que el verdadero costo habría sido seguir viviendo una mentira. La mañana siguiente amaneció extrañamente quieta. No hubo discusiones, ni reproches, ni dramatismos. Alessandra empacó lo indispensable con la eficiencia de quien no quiere dejar rastros emocionales. Sus movimientos eran precisos, casi fríos, como si se tratara de un viaje más en su agenda social. Ricardo observaba desde el pasillo, consciente de que ese silencio decía más que cualquier grito. «Me iré unos días», dijo ella sin mirarlo. «Necesito pensar». Ricardo asintió. «Leo se queda», respondió con firmeza. Alessandra se detuvo apenas un segundo, sorprendida. Luego continuó guardando cosas. No discutió. Aquella ausencia de pelea fue la confirmación más dolorosa. Ya no había nada que defender. Cuando la puerta se cerró, la casa pareció encogerse, no por la pérdida de lujo, sino por la desaparición de una tensión constante. Ricardo se apoyó contra la pared y respiró hondo. Por primera vez en años, no había nadie a quien culpar ni con quien negociar responsabilidades. Todo recaía sobre él, y ese peso, lejos de aplastarlo, lo obligó a mantenerse de pie. Leo despertó poco después. Bajó las escaleras arrastrando su peluche, buscando instintivamente a su madre. Ricardo se agachó frente a él. «Mamá no está hoy», dijo con cuidado. «Pero estoy yo». Leo lo miró en silencio, evaluando esas palabras como solo los niños saben hacerlo. Luego asintió y tomó la mano de su padre. Ese gesto simple fue el primer paso de algo nuevo. El desayuno fue torpe. Ricardo quemó el pan, derramó la leche y olvidó dónde estaban las cucharas. Se rió nervioso de sí mismo, y Leo también. Aquella imperfección compartida rompió algo dentro de él. Comprendió que la paternidad no se trata de hacerlo todo bien, sino de hacerlo juntos. Elena observaba desde la puerta de la cocina. No intervenía, no corregía. Sabía que ese aprendizaje no podía ser sustituido. Ricardo levantó la vista y la miró agradecido, sin palabras. Ella respondió con una leve sonrisa, recordándole que estaba allí, pero que el protagonismo ahora era suyo. Durante el día Ricardo canceló reuniones, ignoró llamadas y se quedó en casa. Jugó con Leo, lo bañó con torpeza, lo vistió al revés. Hubo cansancio, hubo dudas, hubo miedo, pero también hubo algo que jamás había sentido: conexión, no mediada por horarios ni por terceros, directa, real. Por la tarde Leo se quedó dormido en el sofá, apoyado en el pecho de su padre. Ricardo no se movió durante largos minutos, temiendo romper ese momento. Pensó en cuántas veces había dejado que otros vivieran escenas como esa por él, y sintió una mezcla de culpa y gratitud por tener una segunda oportunidad. Esa noche, cuando la casa quedó en penumbra, Ricardo entendió que Alessandra no se había llevado la vida consigo. Se había llevado una imagen, y lo que quedaba, aunque más simple y desordenado, era infinitamente más verdadero. Sentado junto a la cama de su hijo, Ricardo comprendió que la paternidad no comienza cuando todo está bajo control, sino cuando uno decide quedarse incluso cuando no sabe qué hacer. Y en ese silencio nuevo, sin intermediarios ni excusas, empezó a nacer el padre que Leo siempre había necesitado. La calma que se había instalado en la casa duró poco, no porque Ricardo dudara, sino porque el mundo exterior no tarda en reaccionar cuando alguien rompe un guión establecido. Bastaron unos días para que las ausencias de Alessandra fueran notadas, para que los compromisos cancelados despertaran preguntas y para que los rumores empezaran a circular con la velocidad cruel de quienes nunca buscan la verdad,
solo espectáculo. Las primeras llamadas llegaron disfrazadas de preocupación. Amigos de la alta sociedad, socios de negocios, conocidos que jamás habían preguntado por Leo. ¿Estás bien?, decían. Se comenta que estás pasando por una crisis familiar. Ricardo escuchaba con paciencia, pero ya no se sentía obligado a explicar su vida. Cada llamada era un recordatorio de cuánto había vivido para los demás, y de por qué ya no podía volver a hacerlo. El nombre de Elena empezó a aparecer con demasiada frecuencia en conversaciones ajenas, comentarios sutiles, preguntas incómodas, insinuaciones cargadas de prejuicio, que si era demasiado cercana, que si no correspondía, que si una empleada no debía tener tanta influencia. Ricardo entendió entonces que el juicio no era sobre hechos, sino sobre jerarquías. Una tarde, en una reunión impostergable, alguien se atrevió a decirlo en voz alta. «Ten cuidado», le advirtieron. «La gente habla. No queda bien que una niñera tenga tanto peso en tu casa». Ricardo sintió ese impulso antiguo de minimizar, de desviar la conversación. Pero recordó a Leo dormido sobre su pecho, y no lo hizo. «Lo que no queda bien», respondió con calma firme, «es ignorar a un hijo por cuidar una imagen». El silencio fue inmediato. Nadie esperaba una respuesta así. No era agresiva, pero tampoco negociable. Era una línea trazada con claridad. «Elena no está ocupando un lugar que no le corresponde», continuó. «Está haciendo lo que muchos no quisieron hacer, estar». Algunos desviaron la mirada, otros fruncieron el ceño. Ricardo supo que esa defensa tendría consecuencias, pero también supo que, por primera vez, estaba hablando desde la verdad. El comentario llegó a oídos de Elena esa misma noche, no en forma de reproche, sino de advertencia. «La gente está diciendo cosas», le comentó alguien del servicio. Elena respiró hondo. No era la primera vez que el prejuicio intentaba tocarla, pero esta vez dolía distinto, porque sabía que su presencia estaba siendo usada para cuestionar una transformación que no le pertenecía solo a ella. Ricardo la encontró en la cocina, pensativa. «Si esto se vuelve demasiado para ti, lo entenderé», dijo con honestidad. Elena lo miró con serenidad. «No me molesta lo que dicen», respondió. «Me preocupa que Leo vuelva a pagar por el ruido de los adultos». Esa frase volvió a centrarlo todo. Ricardo tomó una decisión silenciosa esa noche. Redujo su exposición social, rechazó eventos innecesarios y dejó claro, sin anuncios públicos, que cualquier falta de respeto hacia Elena o hacia su hijo no sería tolerada. No buscaba aprobación, buscaba coherencia. Así, mientras el mundo comenzaba a opinar con ligereza, Ricardo entendió que defender a quienes amas no siempre significa levantar la voz, sino sostener tus decisiones incluso cuando nadie aplaude. Y aunque la presión apenas comenzaba, él ya no estaba dispuesto a retroceder ni un solo paso. El prejuicio dejó de ser un murmullo y empezó a sentirse en el aire. No hacía ruido, pero pesaba. Elena lo notó en los silencios incómodos, en las miradas que se apartaban demasiado rápido, en los comentarios que se cortaban cuando ella entraba en una habitación. No era miedo lo que sentía, sino cansancio. El mismo cansancio antiguo, de tener que demostrar que su valor no dependía de su origen ni de su uniforme. Una mañana, mientras ayudaba a Leo a ponerse los zapatos, escuchó sin querer una conversación en el pasillo. «Esto no va a terminar bien», decía alguien. «Una empleada no debería tener tanta cercanía». Elena no reaccionó. Terminó de atar los cordones con cuidado y sonrió al niño. Sabía que responder a ese tipo de comentarios solo alimentaba la herida, pero también sabía que callar eternamente termina por romperte por dentro. Leo la miró con atención. «¿Estás triste?», preguntó con esa honestidad que solo tienen los niños. Elena se agachó frente a él. «No, corazón», respondió. «Estoy pensando».
Leo asintió, satisfecho, y la abrazó sin pedir permiso. Ese gesto simple le recordó por qué estaba allí y también por qué debía cuidarse. Esa tarde, Elena pidió hablar con Ricardo. No hubo dramatismo ni reproches. Se sentaron en la cocina, el mismo lugar donde tantas verdades habían salido a la luz. «No vine a ocupar ningún lugar que no me corresponda», dijo con calma. «Y no quiero que Leo crezca pensando que el cariño siempre viene acompañado de humillación». Ricardo la escuchó sin interrumpir, con el corazón encogido. «Estoy pensando en irme», continuó Elena. «No porque no quiera a Leo, sino porque lo quiero demasiado como para quedarme si esto empieza a dañarlo». Las palabras fueron suaves, pero firmes. Ricardo sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Comprendió que esta vez no se trataba de rumores ni de apariencias. Se trataba de coherencia real. «No quiero que te vayas», dijo Ricardo sincero. «Pero tampoco quiero retenerte si eso significa repetir los mismos errores». Elena lo miró con respeto. «La dignidad no se negocia», respondió. «Ni la mía ni la de tu hijo». Esa frase quedó flotando entre ambos, marcando un límite que no podía cruzarse con promesas vacías. Esa noche, Ricardo casi no durmió. Pensó en todo lo que había defendido en público, en las decisiones que había tomado, en las palabras que había dicho, y se preguntó si realmente estaba dispuesto a pagar el precio completo de ese cambio, incluso si significaba quedarse solo otra vez. A la mañana siguiente tomó una decisión concreta. Rechazó alianzas, canceló compromisos y dejó claro de forma directa que cualquier comentario o actitud despectiva hacia Elena no sería tolerada en su casa ni en su entorno. No fue un discurso heroico, fue una acción sostenida, incómoda y necesaria. Elena observó esos movimientos con cautela. No se dejó convencer por gestos rápidos ni palabras bonitas. Había aprendido que las transformaciones verdaderas se miden en el tiempo. Aún así, algo dentro de ella empezó a aflojar. No esperanza ciega, pero sí una posibilidad real. Esa noche, mientras Leo dormía tranquilo, Elena comprendió que había hecho lo correcto al hablar. Y Ricardo entendió que amar de verdad no es evitar el conflicto, sino atravesarlo sin traicionarte. La pregunta ya no era si Elena se quedaría, sino si él sería capaz de sostener ese cambio cuando nadie estuviera mirando. El tiempo empezó a pasar sin anuncios ni promesas. No hubo escenas grandilocuentes ni reconciliaciones inmediatas, solo días que se parecían entre sí y exigían lo mismo: presencia. Ricardo descubrió que cambiar no era un evento, sino una repetición diaria. Despertarse antes, preparar el desayuno, escuchar a Leo sin mirar el reloj. Pequeños actos que, acumulados, empezaban a reescribir la historia de esa casa. Elena se mantuvo firme en su decisión de observar sin precipitarse. Seguía cuidando de Leo con la misma ternura, pero ya no se quedaba más tiempo del necesario. No buscaba castigar a Ricardo, sino proteger lo que estaban haciendo. Sabía que el cariño verdadero no se demuestra con urgencia, sino con constancia sostenida cuando la novedad se desvanece. La presión externa no desapareció, solo cambió de forma. Algunos socios dejaron de llamar, ciertas invitaciones se esfumaron y otros comenzaron a hablar con una cautela incómoda. Ricardo sintió la soledad social como un frío nuevo. Aún así, no retrocedió. Cada renuncia era también una elección consciente. No volver a vivir para sostener una imagen vacía. Leo, en cambio, florecía. Empezó a hablar más, a pedir cosas simples, a expresar emociones sin miedo. Ya no se retraía ante los adultos, ni se perdía en el silencio. Ricardo observaba esos cambios con una mezcla de alegría y culpa. Cada avance del niño era una confirmación y un recordatorio de lo que había estado a punto de perder. Una tarde, Leo se enfermó levemente. Nada grave, pero suficiente para activar viejos temores. Ricardo canceló todo y se quedó a su lado.
Le tomó la mano, le habló despacio, le cantó sin vergüenza. Elena observaba desde la puerta. No intervenía. Vio en ese gesto algo que no podía fingirse. Un padre que ya no huía. «No te fuiste», dijo Elena más tarde, casi en un susurro. Ricardo negó con la cabeza. «Ya no sé irme», respondió con una honestidad que no buscaba aprobación. Esa frase, sencilla y directa, dijo más que cualquier promesa. Con el paso de las semanas, Elena empezó a quedarse algunos minutos más. Se sentaba a la mesa de vez en cuando, compartía silencios, observaba. Ricardo no presionó. Había aprendido que la confianza no se exige ni se negocia, se merece con el tiempo. La casa comenzó a acomodarse a su nueva realidad. Menos lujos innecesarios, más rutinas compartidas, menos órdenes, más preguntas. Leo se sentía seguro, y esa seguridad transformaba todo a su alrededor, incluso a quienes no estaban dispuestos a admitirlo. Una noche, mientras apagaban las luces de la cocina, Elena habló con claridad. «El tiempo dice la verdad», dijo, «y el tuyo está hablando bien». Ricardo la miró con emoción contenida. No respondió. Sabía que ese reconocimiento no se celebraba, se cuidaba. Así, sin ruido ni urgencias, la constancia comenzó a sanar lo que el amor impulsivo no podía. Ricardo entendió que sostener un cambio cuando nadie mira es el acto más difícil y el único que vale. Y mientras el mundo seguía observando desde lejos, la verdad empezaba a echar raíces dentro de esa casa. Alessandra regresó sin avisar una tarde gris, como si aún tuviera derecho a entrar sin pedir permiso. Su presencia alteró el aire de la casa de inmediato. No levantó la voz ni hizo una escena, pero su sola entrada recordó lo que esa mansión había sido durante años. Un lugar donde todo se veía perfecto y nada se sentía vivo. Leo estaba en el suelo del salón, jugando con bloques de colores junto a Ricardo. Al ver a su madre, se quedó quieto unos segundos, como si su cuerpo no supiera qué emoción activar. No corrió hacia ella, no sonrió. Ese gesto silencioso fue el primer golpe que Alessandra no esperaba recibir. «Hola, cariño», dijo ella forzando una dulzura que ya no le salía natural. Leo respondió con un saludo tímido y volvió a su juego. Ricardo observó la escena sin intervenir. Comprendió que el vínculo no se reconstruye con palabras tardías, sino con presencia sostenida, y Alessandra no había estado. «Tenemos que hablar», dijo ella mirando a Ricardo. «A solas». Ricardo asintió y la condujo al despacho. Cerró la puerta con calma. No había miedo en su gesto, solo claridad. Sabía que esa conversación era inevitable y definitiva. Alessandra habló de estrés, de confusión, de lo difícil que había sido todo. Pero no habló de Leo, ni una sola vez. Ricardo esperó, con paciencia, hasta que el silencio volvió a ocupar el espacio. «¿Sabes qué cambió aquí mientras no estabas?», preguntó él finalmente. Leo dejó de sentirse solo. Ella frunció el ceño. «Estás exagerando», respondió. «Siempre ha tenido todo». Ricardo negó con la cabeza. «Tenía cosas», dijo. «No tenía padres». Esa frase cayó como una verdad que ya no podía maquillarse. Alessandra intentó retomar el control. Habló de imagen, de reputación, de lo inapropiado que era el rol que Elena estaba ocupando. «No voy a discutir eso», respondió Ricardo con firmeza. Elena no ocupó un lugar vacío, iluminó uno oscuro. Por primera vez, Alessandra entendió que ya no tenía poder en esa conversación. «Entonces, ¿qué quieres?», preguntó ella molesta. Ricardo respiró hondo. «Quiero una vida honesta para mi hijo», dijo. «Y eso no es posible contigo viviendo desde la ausencia. No hubo gritos, no hubo reproches, solo una decisión dicha en voz alta». Alessandra salió del despacho con el orgullo herido, pero sin lágrimas. No miró a Leo antes de irse, y esa omisión fue la confirmación final de todo lo que Ricardo ya sabía. Algunas personas no se van porque no pueden.
Se van porque no quieren quedarse. Cuando la puerta se cerró, Ricardo volvió al salón y se sentó junto a su hijo. Leo apoyó la cabeza en su hombro sin decir nada. En ese silencio compartido, Ricardo comprendió que había perdido un matrimonio, pero había recuperado algo infinitamente más valioso: la posibilidad de ser, por fin, el padre que su hijo necesitaba. La presión dejó de ser un murmullo elegante y se convirtió en un juicio abierto. Ya no eran llamadas privadas ni comentarios velados, eran miradas directas, preguntas incómodas y silencios que pesaban más que cualquier acusación. Ricardo lo sintió en reuniones, en eventos inevitables, incluso en espacios donde antes era recibido con admiración automática. Ahora, su cambio incomodaba. ¿Es cierto que te separaste por una niñera?, preguntó alguien sin cuidado alguno. La pregunta cayó como una bofetada pública. Ricardo no respondió de inmediato. Observó a su alrededor rostros expectantes, curiosos, algunos ansiosos por el escándalo. Comprendió que no buscaban la verdad, sino una versión cómoda para seguir juzgando sin culpa. Me separé porque estaba ausente, respondió con calma, y porque mi hijo lo estaba pagando. El silencio fue inmediato. Nadie esperaba una respuesta tan directa. No hubo ironía ni defensa agresiva, solo una verdad que no necesitaba adornos. Alguien intentó suavizar la situación. Pero hay límites, dijeron. La gente habla. Ricardo sostuvo la mirada. Que hablen, respondió. Yo hablo con mi hijo. Esa frase marcó una distancia clara entre la vida que había dejado atrás y la que estaba construyendo. Elena se enteró de esos comentarios por terceros. No se sintió ofendida, sino cansada. Sabía que el prejuicio no busca razones, busca jerarquías. Esa noche habló con Ricardo con serenidad. No quiero ser la excusa de nadie, dijo. Ricardo negó con firmeza. No lo eres, respondió. Eres parte de una verdad que ya no pienso ocultar. La exposición tuvo consecuencias reales. Algunos negocios se enfriaron, ciertos apoyos desaparecieron. Ricardo sintió el golpe, pero no el arrepentimiento. Cada pérdida era también una depuración. Estaba pagando un precio, pero por primera vez sabía exactamente por qué. Leo, ajeno a los juicios adultos, seguía creciendo tranquilo. Reía más, hablaba sin miedo, buscaba a su padre con naturalidad. Ese contraste era la prueba más contundente. Ricardo entendió que ningún contrato perdido se comparaba con esa transformación silenciosa. Una noche, Ricardo se sentó frente a la prensa por primera vez desde el cambio. No buscó justificar nada. Mi vida privada no es un espectáculo, dijo, pero mi responsabilidad como padre sí es pública. No habló de Elena como polémica. Habló de ella como presencia humana, y eso descolocó a muchos. Elena observó esa entrevista desde la cocina, en silencio. No buscaba protagonismo, buscaba coherencia. Y al ver a Ricardo sostener su verdad sin esconderse, sintió algo que no se permitía sentir desde hacía tiempo: confianza. Esa noche, mientras Leo dormía tranquilo y el mundo seguía opinando desde afuera, Ricardo comprendió que el juicio público solo duele cuando uno vive dividido, y él, por primera vez, estaba entero. Ya no se escondía, y no pensaba volver a hacerlo. La humillación no llegó envuelta en gritos ni en escándalos, sino en una frase dicha con aparente cortesía frente a demasiadas personas. Elena estaba presente, ayudando a Leo a ponerse la chaqueta, cuando alguien decidió marcar límites que nunca debieron existir. La sonrisa con la que lo hicieron fue lo más cruel, esa sonrisa que pretende normalizar el desprecio. Con todo respeto, dijo aquella voz, este nivel de cercanía no es apropiado. Hay roles que no deben confundirse. El silencio se volvió pesado. Elena sintió el golpe como una presión en el pecho. No bajó la mirada.
No respondió de inmediato. Sabía que cualquier palabra apresurada sería usada en su contra. Leo apretó su mano con fuerza, como si entendiera que algo no estaba bien. Ese gesto fue lo que más le dolió a Elena, no por ella, sino por él, porque los niños aprenden rápido cuando el mundo empieza a juzgar sin razón, y ella no permitiría que Leo creciera normalizando esa violencia silenciosa. Ricardo dio un paso al frente. «Retira lo que acabas de decir», pidió con calma tensa. «Solo expreso una preocupación legítima», respondieron. «La imagen, los negocios...» Ricardo interrumpió sin alzar la voz. «Mi hijo no es una imagen», dijo. «Y Elena no es un problema». Intentaron justificar la humillación con palabras cuidadas. Hablaron de entornos, de lo que corresponde, de expectativas sociales. Cada argumento giraba alrededor del qué dirán. Ninguno mencionaba a Leo. Y en esa omisión, Ricardo entendió que el precio de seguir perteneciendo a ese mundo era demasiado alto. «Si para seguir aquí tengo que permitir que humillen a alguien que cuida a mi hijo con amor», dijo Ricardo, «entonces este lugar no es para mí». Las palabras cayeron como un quiebre definitivo. No había vuelta atrás. El costo acababa de hacerse real y visible. Elena levantó la vista. No había orgullo en sus ojos, sino una tristeza serena. No quería ser causa de pérdidas ajenas, pero tampoco estaba dispuesta a seguir pagando con dignidad lo que otros debían enfrentar. Ricardo la miró y asintió, entendiendo por primera vez que amar también significa renunciar. Ese mismo día, Ricardo tomó decisiones que no podían deshacerse con el tiempo, canceló acuerdos, se retiró de espacios donde el respeto era condicional y dejó claro que su vida ya no se negociaba en salones donde el desprecio se disfraza de elegancia. Cada paso dolía, pero cada uno lo hacía sentir más liviano. Esa noche, Elena habló con él en la cocina. «No quería que llegaras tan lejos por mí», dijo con honestidad. Ricardo negó con suavidad. «No llegué lejos por ti», respondió. «Llegué tarde por mi hijo, y no pienso volver a hacerlo». Esa verdad lo atravesó a ambos. Mientras la casa volvía a quedar en silencio, Ricardo comprendió que había cruzado el último umbral. Ya no estaba defendiendo una decisión, estaba defendiendo una vida. Y aunque el mundo siguiera cerrándole puertas, sabía que había abierto la única que realmente importaba. Elena no tomó la decisión de inmediato. Pasó varios días observando a Leo en silencio, escuchando sus risas nuevas, su forma más segura de hablar, la tranquilidad con la que ahora dormía. Cada avance del niño era una victoria y también una responsabilidad más grande. Porque amar de verdad, entendió Elena, no siempre significa quedarse. La noche en que decidió hablar con Ricardo, la casa estaba en calma. Leo dormía profundamente, abrazado a su peluche. Elena se sentó en la cocina con las manos entrelazadas, respirando hondo antes de pronunciar palabras que sabía que dolerían. No había enojo en su rostro, solo una determinación serena. «Tengo que irme», dijo finalmente. Ricardo levantó la mirada, como si no hubiera escuchado bien. «¿Irte? ¿Cómo?», preguntó con un hilo de voz. «Irme de aquí», respondió Elena. «No porque no los quiera, precisamente porque los quiero». Ricardo sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Había perdido un matrimonio, amistades, negocios, pero esa posibilidad era distinta. «Leo te necesita», dijo. «Yo te necesito». Elena negó con suavidad. «Leo necesita estabilidad», respondió. «Y yo no puedo ser el centro de una batalla que él no entiende». Elena explicó que el ruido, los juicios y las miradas terminarían alcanzando a Leo tarde o temprano. Que los niños sienten incluso lo que no se dice, y que su presencia, por más amorosa que fuera, podía convertirse en un motivo de tensión constante. Ella no estaba dispuesta a permitir eso. Ricardo guardó silencio durante largos segundos.
Quería prometer cosas, ofrecer soluciones inmediatas, pedirle que esperara, pero recordó cuántas veces había hecho promesas sin sostenerlas. Esta vez no habló desde el miedo. «¿Qué necesitas para quedarte?», preguntó con honestidad. Elena lo miró con ternura. «Que no me necesites», respondió, «que Leo no dependa de mí para sentirse amado». Esa respuesta lo atravesó. Comprendió que Elena no estaba huyendo sino completando su tarea. Había llegado para encender una luz, no para ocupar un lugar permanente que no le correspondía. Y aceptarlo era la prueba final de su cambio. Esa noche, Elena preparó una pequeña maleta. Nada lujoso, nada dramático, solo lo necesario. Ricardo no intentó detenerla. Sabía que hacerlo sería volver a pensar primero en su propio miedo antes que en el bienestar de su hijo. Antes de irse, Elena se arrodilló junto a la cama de Leo y le acarició el cabello. «Siempre voy a estar contigo», susurró, «incluso cuando no me veas». Leo se movió apenas, como si la hubiera escuchado en sueños. Ricardo observó la escena con lágrimas silenciosas. Cuando la puerta se cerró, Ricardo se quedó solo en la cocina, sintiendo por primera vez el verdadero peso del amor adulto. Dejar ir sin resentimiento. Comprendió que su mayor prueba no era retener a Elena, sino demostrar que todo lo aprendido seguiría vivo incluso sin ella. Y esa certeza, tan dolorosa como necesaria, marcaría el inicio del último tramo de su transformación. Los primeros días sin Elena fueron los más difíciles. La casa volvió a sentirse grande, no por el espacio, sino por la ausencia de una energía que había sostenido silenciosamente los momentos más frágiles. Ricardo caminaba por los pasillos con una sensación extraña, como si hubiera aprendido a respirar mejor. Pero todavía le dolieran los pulmones. Sabía que ese dolor era parte del proceso, no una señal para retroceder. Leo preguntó por Elena varias veces, no con llanto, sino con esa tristeza suave que duele más. «¿Cuándo vuelve?», preguntaba. Ricardo nunca inventó excusas. «Está cuidándonos desde lejos», respondía, «y yo estoy aquí contigo». Decirlo lo obligaba a estar a la altura de esas palabras, incluso cuando el cansancio lo vencía. Las rutinas se volvieron el ancla. Ricardo aprendió a organizar horarios, a preparar comidas simples, a convertir el baño en un momento de juego y no de prisa. No todo salía bien. A veces se desesperaba. A veces se sentía insuficiente. Pero ya no huía. Permanecía. Y esa permanencia empezó a sanar más que cualquier perfección. El mundo exterior seguía girando sin piedad. Llegaron ofertas tentadoras, intentos de reconciliación social, propuestas que prometían devolverle el estatus perdido. Ricardo escuchó, agradeció y rechazó. Entendió que algunas puertas se cierran para que no vuelvas a perderte en habitaciones que nunca fueron hogar. Una noche, Leo se enfermó. Nada grave, pero suficiente para activar viejos miedos. Ricardo pasó la madrugada a su lado, sosteniendo su mano pequeña, hablándole en voz baja. Recordó la primera vez que vio a Elena hacer lo mismo, y entendió que ahora ese gesto ya no le pertenecía a otro. Era suyo, y eso lo llenó de una mezcla profunda de orgullo y responsabilidad. Leo mejoró rápido, y algo más cambió. El niño empezó a buscar a su padre de forma natural, sin miedo a interrumpirlo. Ricardo se dio cuenta de que ya no tenía que compensar nada, solo tenía que estar. Esa comprensión lo alivió más que cualquier éxito profesional que hubiera tenido. Una tarde, Leo llevó a Ricardo al jardín. «La planta sigue viva», dijo señalando una pequeña flor que habían cuidado juntos. Ricardo se agachó a su lado. «Porque la cuidamos todos los días», respondió. Leo sonrió. Esa simple escena fue la prueba más clara de que el amor sostenido siempre deja raíces. Ricardo escribió una carta que no sabía si enviaría. No era una súplica ni una promesa exagerada.
Le contó a Elena cómo estaba Leo, cómo estaba él, y cómo seguía eligiendo quedarse incluso cuando nadie lo miraba. Doblar esa hoja fue un acto de honestidad brutal. No esperaba nada a cambio. Esa noche, Ricardo se sentó en silencio en la cocina. Pensó en todo lo perdido y en todo lo ganado. Comprendió que la ausencia de Elena no había vaciado la casa. Había puesto a prueba si el amor aprendido era real. Y por primera vez, no tuvo dudas. Mientras apagaba las luces y subía a dormir, Ricardo supo que había superado la prueba más dura, cambiar sin testigos, y aunque la soledad todavía dolía, ya no era vacía. Estaba llena de actos coherentes, de presencia diaria y de una certeza silenciosa. Estaba listo para el último paso. La noche cayó lentamente sobre la casa, pero ya no era una oscuridad fría. Ricardo estaba sentado en el borde de la cama de Leo, observando cómo su hijo dormía con el rostro sereno, abrazado a su peluche. Cada respiración tranquila era una victoria silenciosa. Meses atrás, ese mismo niño dormía inquieto, con el ceño fruncido, como si incluso en sueños sintiera la ausencia de algo que no sabía nombrar. Ricardo cerró los ojos y recordó el baño lleno de espuma, la risa inesperada, el patito de goma flotando en el agua. Comprendió que ese instante había sido el punto exacto donde su vida se partió en dos. Ricardo caminó hacia la cocina y se sentó en silencio. Ese lugar, antes vacío de sentido, ahora estaba lleno de memorias. Pensó en su matrimonio con Alessandra, en cómo había confundido estabilidad con indiferencia, prestigio con amor. Recordó cuántas veces había llegado tarde, cuántas veces había evitado el llanto de su hijo, delegando la paternidad como si fuera un contrato más. No se odiaba por eso, pero se permitía, por fin, sentir vergüenza. No como castigo, sino como aprendizaje. La casa estaba ordenada, pero ya no impecable. Había juguetes fuera de lugar, dibujos pegados en la nevera, platos mal lavados, y aún así, Ricardo nunca había sentido un hogar tan real. La ausencia de Elena dolía, sí, dolía como duele algo que te cambió para siempre, pero también entendió algo esencial. Elena no se había ido para abandonarlos, sino para asegurarse de que lo aprendido no dependiera de ella. Ese era el regalo más grande que podía haberles dejado. Leo apareció en la puerta, con los ojos entreabiertos. «Papá», susurró. «Soñé con espuma». Ricardo se agachó y lo tomó en brazos. «¿Y era un sueño bonito?» Leo asintió. «Sí, porque no estaba solo». Esa frase, dicha sin saberlo, atravesó a Ricardo como una flecha directa al corazón. Entendió que su hijo ya no asociaba el amor con una persona concreta, sino con una sensación de seguridad. Y eso significaba que el cambio era real. Esa madrugada, Ricardo tomó una decisión silenciosa. No necesitaba testigos ni discursos. No volvería a ser el hombre que huía detrás de excusas elegantes. No volvería a cambiar presencia por dinero. Si algún día Elena regresaba, sería porque quería, no porque él la necesitara para sostener lo que ya debía ser capaz de sostener solo. Y si no regresaba, su paso por sus vidas ya había sido eterno. Días después, mientras Ricardo regaba el jardín con Leo, alguien tocó la puerta. No fue un golpe fuerte, solo un toque suave, casi tímido. Ricardo abrió y allí estaba Elena. No llevaba maletas ni expectativas visibles, solo una sonrisa serena. Leo la reconoció de inmediato y corrió hacia ella, abrazándola con fuerza. Elena se agachó, lo sostuvo y lo miró a los ojos. «Estás grande», le dijo. Ricardo observó la escena sin interrumpir. No había urgencia, no había miedo, solo verdad. Más tarde, en la cocina, Elena y Ricardo hablaron sin dramatismo. «No volví para quedarme», dijo ella. «Volví para ver». Ricardo asintió. «No te debo promesas», respondió. «Solo coherencia». Elena miró alrededor. La casa vivida, el niño tranquilo, el hombre presente.
Eso basta, dijo. Y en esa frase sencilla, ambos entendieron que el amor verdadero no se suplica ni se retiene, se reconoce. Ricardo comprendió entonces la verdad más dura y más bella de su historia. El dinero puede comprar silencio, pero no puede comprar paz. Que los niños no necesitan mansiones, sino miradas. Que el amor no se mide por el estatus, sino por la capacidad de quedarse cuando es incómodo. Elena nunca quiso reemplazar a nadie, solo quiso ver a un niño ser visto, y eso lo cambió todo. Esa noche, mientras Leo dormía profundamente, Ricardo salió al jardín y miró el cielo. No pidió perdón al pasado, agradeció el presente, porque había sido despertado a tiempo, porque no había enterrado a su hijo en vida, porque entendió que la verdadera riqueza no se hereda ni se acumula, se construye cada día. Prepárate para sentir la historia que estás a punto de escuchar. Puede tocar tu corazón más de lo que imaginas. Millonario fingió irse de viaje, y lo que vio en secreto lo dejó completamente helado.